SCP-010. Clase de objeto, seguro. Procedimientos especiales de contención. Los objetos que componen SCP-010 deben guardarse en cajas numeradas y cerradas en el sitio 19. No deben ser usados excepto por sujetos de prueba. Los SCP-010 solo deben sacarse del almacenamiento para realizar pruebas. Descripción: SCP-010 consiste en una serie de 6 collares de hierro fundido aparentemente idénticos con etiquetas de metal numeradas y un 1 control remoto. El control es SCP-010-1. Los collares son SCP-010-2 a 010-7. Los collares contienen componentes electrónicos complejos y funcionan con baterías pequeñas, de 5 milímetros de diámetro y 2 milímetros de grosor, de 100 voltios. Estas baterías son recargables. El control remoto es una caja negra pesada que se parece a un transmisor/diagonal receptor de radio portátil de estilo antiguo con una pantalla de rayos catódicos azul/diagonal blanco primitiva y una serie de más de 100 botones sin etiqueta, así como un sintonizador de frecuencia. A través de prueba y error, se han descubierto las frecuencias de los 6 collares encontrados actualmente. Una etiqueta en ruso está estampada en el metal junto con un logotipo que consiste en trabajadores construyendo una pirámide. Ninguna corporación oficial rusa o agencia gubernamental utiliza este logotipo o hace coincidir las palabras estampadas en el metal. Colocar el collar alrededor del cuello de una persona y asegurarlo permite controlar todos sus movimientos con el control remoto. También es capaz de producir una respuesta suprarrenal y activar o desactivar el sistema nervioso simpático. La característica más anormal de los collares es el efecto que tienen sobre la morfología corporal. Permiten al usuario del control remoto reconfigurar la forma de la víctima en una medida que aparentemente solo está limitada por el conocimiento del lenguaje de programación del control remoto. Adenda 010-1, Historia. SCP-010 fue descubierto en el sótano de un hombre solitario en el medio oeste de los Estados Unidos después de que una desaparición local se relacionara con él. Cuando la policía allanó la casa del hombre, encontraron a SCP-010 y varios cadáveres. Uno de los cuerpos fue identificado como el del hombre. Los otros eran de otras personas desaparecidas. La causa de la muerte parecía ser un suicidio en masa, sin embargo, primero hubo signos de una lucha significativa. Adenda 010-2, Desmontaje del experimento. Prueba 1. Se desmonta SCP-010-2 pieza por pieza, se etiquetan las piezas y se toman varias fotografías, y luego se vuelve a montar. Resultado: después del reensamblaje, SCP-010-2 sigue funcionando. Prueba 2. SCP-010-8 está construido de manera idéntica a SCP-010-2, pero con las aproximaciones más cercanas disponibles a los componentes no replicables. Resultado: SCP-010-8 no funciona. Prueba 3. Los componentes no reproducibles de SCP-010-2 se colocan en las ubicaciones adecuadas en SCP-010-8. Resultado: SCP-010-2 deja de funcionar al retirar los componentes. SCP-010-8 comienza a funcionar. Prueba 4. Componentes devueltos a SCP-010-2. Componentes replicables en SCP-010-2 reemplazados aleatoriamente con réplicas. Resultado: SCP-010-2 comienza a funcionar con el retorno de los componentes. El cambio de componentes replicables por réplicas no reduce significativamente la funcionalidad. El reemplazo de un transistor dañado redujo el tiempo desde la transmisión hasta el efecto de la respuesta de SCP-010-2 a los comandos ingresados en el control remoto en un 12%. Adenda 010-3. Se ha demostrado que SCP-010 funciona de manera más eficaz en la creación de mano de obra no calificada que en cualquier otra tarea. El logotipo es apropiado. Dr. Esta es toda la información de SCP-010.